cuál es la realidad de lo que pasó con los falsos positivos y quitarnos ese estigma. Y yo creo que esa parte al pueblo cristiano es muy importante, porque cuando uno va con un mensaje, a veces no le escuchan el mensaje porque tienen esa posición. Y yo lo hago con mucho respeto, pero yo creo que sí, este es el escenario para que podamos tener todos sus argumentos para el tema de la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Yo aprovecho esta intervención para hacer otra intervención muy corta en este tema específico. Los derechos humanos para mí son un objetivo fundamental de una política de gobierno, la defensa de los derechos humanos. Es más, yo interpreto la política de seguridad democrática como una política de la defensa de los derechos humanos de los colombianos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a tener las oportunidades mínimas. Yo concibo la política de seguridad democrática en ese sentido. Como ministro de Defensa, uno tiene que afrontar situaciones difíciles. A mí me tocó enviar hombres en uniforme a combatir. Me dolía enormemente. Lo que más me dolía era cuando tenía que darle un pésame a las mamás o a los hijos de nuestros héroes que sacrificaban su vida por nuestra patria. Pero Dios sabía perfectamente que había que hacer cierto tipo de acciones para lograr un objetivo, sobre todo en la situación que estamos viviendo. Pero siempre, la palabra es seguridad democrática. La palabra democrática tiene un significado que es no solamente para todos, seguridad para todos, sino seguridad dentro de las leyes, la Constitución y la defensa de los derechos humanos. Desde el primer día le dije a los militares: hay que respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos, incluyendo los del enemigo, porque es la única forma de obtener una victoria legítima. Les dije que puse en práctica la política de yo prefiero un desmovilizado a un capturado, y en última instancia, ya cuando no hay alternativa, las bajas. Eso inmediatamente disparó los desmovilizados y disminuyó drásticamente el número de personas dadas de baja en este conflicto que tenemos afortunadamente. Promoví por primera vez en la historia de las fuerzas militares una política de derechos humanos. Fui el creador de la dirección de la Oficina de Derechos Humanos. Esa política fue señalada por las Naciones Unidas como un ejemplo para el mundo entero. Y hacemos una pedagogía desde el nivel más bajo en todos los entrenamientos. Tenemos lo que llaman las pistas especiales para enseñarles a nuestros soldados, a nuestros policías, a respetar ante todos los derechos humanos. Los falsos positivos. Si hay algo que me haya desgarrado a mí el corazón como funcionario, fue cuando descubrí que efectivamente esas denuncias que hacían, yo no podía creer que esto era posible. Cuando descubrí que efectivamente sí estaban sucediendo en el caso de Soacha, inmediatamente fui al presidente, y antes de ir al presidente lo denuncié públicamente. En una rueda de prensa digo: acabo de comprobar que esto sí es cierto, y esto vamos a tomar todas las medidas necesarias. Fui al presidente, enviamos una comisión especial compuesta por militares y civiles a investigar bien qué había sucedido, y tomamos unas medidas muy drásticas, 15 medidas. La primera fue separar el servicio a 28 oficiales, 3 generales de la República, no porque tuvieran algún tipo de prueba sobre su responsabilidad penal, pero en un acto, en una situación tan desgarradora, era mi obligación separarlos por omisión, por falta de control. Luego tomamos 15 medidas con total transparencia. El presidente y yo hicimos, no sé si ustedes se acuerdan, programas de televisión para que la
gente señalara en vivo y en directo cualquier violación por parte de los derechos humanos de la fuerza pública. Eso tuvo un efecto inmediato. Las denuncias sobre falsos positivos desde noviembre del 2008 descendieron de forma dramática. Hay muy pocas de ese momento a hoy denuncias sobre falsos positivos. Esa acción, la propia alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas dijo que era una acción digna de ser presentada ante el mundo por la transparencia y la contundencia con que actuamos. Y en el último informe que publicó hace 2 meses resalta lo que se hizo en ese momento. Corrigió el problema, que se actuó con contundencia, se actuó con transparencia y fue efectivo. Lo que después dijimos es que hay que respaldar la acción de la justicia para que los culpables sean juzgados, condenados, y para que los inocentes también sean declarados inocentes, porque este tema ha sido un tema utilizado por mucha gente por razón para obtener dividendos políticos. Y fíjese usted cuánto me han atacado a mí por el tema de los falsos positivos, y en el fondo fui yo el que denuncié y corregí el problema. Esto me parece muy injusto y por eso me he tenido que defender y defender, pero como es un tema que toca tantas sensibilidades, pues los enemigos míos y los enemigos de la política de seguridad democrática, los enemigos del presidente Uribe, adoptan la táctica de calumniar y calumniar, que eso algo queda. Entonces siguen atacándome, yo soy el responsable, yo soy el responsable, cuando los falsos positivos vienen desde el año 1984, la primera investigación que tiene la Fiscalía sobre lo que se llaman ejecuciones extrajudiciales viene desde 1984. O sea que, en mi caso, yo puedo decir con orgullo que actué con total contundencia, que puse en marcha una política de derechos humanos en las fuerzas militares, y mire lo que ha tenido esa actitud como resultado. En los informes de todos los organismos internacionales sobre derechos humanos en Colombia, ya no señalan la violación de los derechos humanos por parte de la fuerza pública. Señala más bien la violación de derechos humanos, y afortunadamente se sigue presentando por parte de las bandas criminales, por parte de los violentos, y a veces acusan al gobierno por omisión, por no actuar con suficiente contundencia, pero ya no acusan a las fuerzas militares. Es un salto muy importante en la política que establecimos desde el primer día que yo llegué al ministerio. Y a mí sí me gustaría mucho que ustedes me ayudaran a contar la verdad. Esa es la verdad. Está respaldada por documentos, está respaldada por opiniones escritas de Naciones Unidas, de muchas ONGs, sino que efectivamente lo que se hizo fue lo correcto y lo apropiado para corregir el problema. Vuelvo y repito, actuamos con total contundencia, con total transparencia y con total efectividad. Y sí me gustaría mucho que me ayudaran a que esa verdad se conociera más, porque si algo me ha dolido a mí es que me sigan atacando por un problema que me descargó el corazón, pero que tengo la total tranquilidad de conciencia, que actué bien y así actuaré en todos mis actos.